Vamos a hablar ahora de un asunto que seguro que les interesa, de comunicación no verbal, del lenguaje corporal, de lo que puede decir de nosotros el tono de voz, la expresión de la cara, la forma de caminar. Nos puede decir pues, cómo está una persona sin que hable. Y esto se puede aplicar también al ámbito profesional. La mayoría de los expertos indican, de hecho, que más de la mitad de nuestro lenguaje lo realizamos con el cuerpo y no con la voz. Una forma de comunicarse que se estudia y se cuida mucho, por ejemplo, en el mundo de la política. La semana pasada, un error de traductora en el encuentro de Felipe VI y el presidente Barack Obama, van a verlo, pues provocó un gesto que revelaba una cierta inquietud, por no decir mucha, en el monarca español. Un gesto muy comentado y analizado. No pasó precisamente bien el rey español en esta situación. Vamos a hablar esta mañana con César Toledo, que es experto en comunicación no verbal, también en comunicación política y en análisis de estas cuestiones. También asesora a personas que quieran pues, mejorar en esta cuestión de la comunicación no verbal. ¿Qué tal, César? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Te Muchas veo porque gracias. además has sido compañero de esta casa. Un placer recibirte esta mañana como en calidad de experto de esta cuestión que no se tiene en cuenta y es fundamental a la hora de comunicar, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Sí, es importante, lo decías tú un poco al principio, ¿no? Sí. La mayor parte de la comunicación es no verbal. Hay algunos indicadores porcentuales que hablan incluso de hasta un 90% de la comunicación que se transmite no a través de las palabras, sino a través de nuestro propio lenguaje. Son datos que en realidad luego no se pueden aplicar de forma exhaustiva, ¿no? Ni de forma muy específica, depende mucho de las circunstancias. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de la comunicación se transmite no a través de las palabras, sino a través de nuestro comportamiento. Y además lo hacemos de forma inconsciente, que es el problema, y lo hacemos con un componente emocional muy, muy grande, mucho mayor que el racional. La comunicación está gobernada por la emoción y por la intuición, más que por la razón, aunque nosotros tendemos a pensar lo contrario y nos gusta creer que, bueno, que somos muy racionales como humanos superiores que somos y que controlamos muy bien nuestra comunicación, pero lo cierto es que no es así. Bueno, estamos viendo ese caso, si te parece lo comentamos por ver lo rápido que se le cambia la cara al rey. Es verdad que estaba en una situación pues tensa, él está acostumbrado a ella porque por eso es el rey, está perfectamente formado, pero claro, una traductora cometió un error que decía lo que él no quería que se dijera. Entonces ahí en su cara se dijo todo, ¿no? Sí, pero además llaman la atención las imágenes que hemos estado viendo, sobre todo por el impacto que producen en su comunicación corporal previa. Ha habido durante toda la entrevista, mientras han estado sentados ellos dos, ha habido una conexión absoluta, una conexión que nosotros vemos inmediatamente por las posturas del cuerpo. Cuando hay de verdad dos personas que conectan, ahí se establece el rapport entre ellos y se mimetizan las posturas. Están cómodos, pero... Está cómodo, pero incluso los dos cruzan las piernas, tienen la misma posición, inclinan la cabeza, se miran, sonríen, se saludan. Hay un contacto visual todo el tiempo, hay una sonrisa que se ve claramente que es de complicidad. Entonces, claro, en medio de todo ese ambiente, cuando hay una cara tan diferente como la que pone el rey para mirar al séquito y decir qué ha ocurrido, y más con un tema tan importante como este, que está claro que era una declaración que los servicios diplomáticos tenían pactada y negociada para que se dijera expresamente de una forma, pues cuando la traductora comete ese error, es lo que decía antes, las emociones no salen, queramos o no, y por muy ensayado que lo tengamos, el cuerpo no miente, sale lo que tenemos dentro. Y eso luego para aplicarlo al día a día, porque bueno, el rey lo solucionó rápido, pero luego nosotros, por ejemplo, estamos en una época en la que todo el mundo tiene una formación o lo intenta, luego tiene que luchar por un puesto de trabajo y a veces el momento de comunicar tu proyecto, el momento de contar qué es lo que quieres hacer, quién eres, puede fallar y a lo mejor no por formación y mérito, sino por cómo lo trasladas, ¿no? Sí, puede fallar y de hecho esta herramienta a la que yo en la que me he especializado últimamente, que es el análisis de la conducta no verbal, es una técnica que hoy se emplea muchísimo en la selección de personal. Las grandes empresas internacionales de cazatalentos hoy emplean el análisis de la conducta para descubrir de verdad el talento en las personas, porque bueno, como tú decías, lo que ponemos en un currículum hoy afortunadamente pues hay acceso a la información, hay acceso a la formación, hay acceso a los idiomas, entonces todo el mundo puede componer mal que bien un currículum que cumpla las condiciones. Pero además también podemos ensayar una serie de técnicas e ir a una entrevista de trabajo y bueno, sentarnos de una manera, establecer contacto visual, sonreír, comportarnos de una forma, tener unas respuestas medianamente ensayadas, con lo cual cumplimos el papel muy bien.
el señor que está intentando hacer la selección de personal lo puede pasar muy mal para discernir entre quién de esos candidatos es el idóneo, porque además lo que se busca normalmente no es solo la formación, sino luego son las cualidades de esa persona para relacionarse con un equipo, para liderar, para comunicar, para mantener a lo mejor la calma en una situación de estrés. Todo eso se utiliza a través del lenguaje, del análisis del lenguaje corporal. Yo lo hago en dos sentidos, desde el punto de vista de asesor para quien necesita controlar esas situaciones y también desde el punto de vista del análisis, ¿no? Para descubrir a quienes han controlado esos comportamientos y indagar un poco más allá de las palabras. Es verdad que es fundamental a la hora, a lo mejor, de personas que tienen su vida expuesta al público, pues desde políticos hasta personas que tienen que hablar en público, a lo mejor realizan determinados gestos que no les ayudan a comunicar. A lo mejor, pues, se me ocurre, pues estas personas que a lo mejor acaban su frase con una sonrisa y a lo mejor esa sonrisa no va, pero no lo pueden evitar porque es un gesto suyo que en el día a día no molesta, pero que a lo mejor a la hora de comunicar determinados mensajes sí. Entonces eso se puede corregir, esos gestos que uno tiene innatos casi. Eso se puede corregir, de hecho hay muchas técnicas y hay muchos cursos para este tipo de técnicas de oratoria, de expresión corporal y demás. Yo defiendo una teoría muy particular, después de haber estudiado esto muchísimo, que el primer paso siempre tiene que ser tener conciencia de nuestra propia conducta. Y para tener conciencia de nuestra propia conducta, lo primero que tenemos que hacer es aprender a distinguirla en los demás, observar lo que significa esa conducta en las otras personas. Eso automáticamente nos hace corregir nuestros errores. Hay un ejemplo muy claro, ocurre por ejemplo en los estadios de fútbol, cuando las retransmisiones enfocan de repente una parte del público y alguien ve su cara ahí en el marcador gigante, ¿no? Siempre, absolutamente siempre, si se fijan, la gente automáticamente corrige la postura. Cuando se reconoce o sonríe o cambia lo que estaba haciendo, pone otros gestos. Pocos se quedan como estaban. ¿Por qué? Porque estás de una manera que no eres consciente. Entonces, si tuviéramos todos un monitor de televisión que nos fuera indicando cómo estamos, seguro que caminábamos muy bien por la calle, que sonreíamos y que adoptábamos la postura correcta. Como no tenemos ese monitor... La postura correcta es ponerse recto, como dicen las abuelas, César. Pues porque sí. todo el mundo dice, ponte recto, ¿no? Sí, de todos modos influye mucho la naturalidad. Cada uno tiene que adaptarlo a su propia fisionomía, a su propia anatomía y a sus hábitos, ¿no? Porque también puede quedar que te pongas demasiado recto y quedes embarado y que resulte desagradable, ¿no? Pero sí es cierto que una postura estable, que los hombros estén verticales, digo perpendiculares, y que estén los dos equilibrados, por ejemplo, que la cabeza esté erguida, que haya contacto visual, que es lo más importante, que mires a los ojos a la gente cuando le hablas, ¿no? La sonrisa es algo imprescindible, ¿no? Hay un montón de pequeños detalles que se pueden estudiar y que se pueden corregir, pero es siempre un estudio personalizado, o sea, no sirve lo mismo para todo el mundo. Es lo que haces, por ejemplo, en tu página analisisnoverbal.com, una página, bueno, una empresa, vamos, en definitiva, que se dedica a esto, ¿no? Asesorar a personas que a lo mejor pueden corregir estas cuestiones. Sí. Para empezar hay que ser consciente de que uno tiene esos problemas también. Sí, ese gesto le impide a lo mejor una comunicación eficaz. Ese es el primer problema, tomar conciencia, ¿no? Yo lo más que he trabajado hasta ahora ha sido en el ámbito de la política, como bien sabes, y ahí te encuentras casos muy curiosos, ¿no? Te encuentras gente que te mira así de repente a los ojos y te dice, es que yo soy así. Y tú le dices, bueno, yo creo que no eres así, eso es solo una cara tuya que acabas de poner, pero igual que esa cara tienes muchas más, tenemos 40 músculos en la cara, podemos componer miles de expresiones diferentes. ¿Te has encontrado con personas que te digan que yo soy así, no puedo cambiar? Claro, yo no puedo cambiar, sí puedes cambiar, pero además en segundos cambias, tu cara puede cambiar ahora mismo, puedes sonreírle a tu audiencia o puedes ponerte muy seria si estás tratando un tema que es grave. Entonces hay muchas formas de corregirlo, pero la primera es tomar conciencia. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra web, intentamos pues tanto al público que quiere simplemente acercarse a esto por curiosidad y conocer cuáles son los fundamentos de todas estas técnicas, o al público ya especializado que de verdad necesita unos servicios o bien de asesoramiento o bien de análisis, porque se puede analizar desde la selección de personal, por ejemplo, se pueden detectar las mentiras, se puede detectar el engaño en una selección de personal. ¿Solo con el análisis del comportamiento no verbal se puede saber si alguien está mintiendo sobre a lo mejor su currículum, se me ocurre, o sobre sí mismo? En determinadas circunstancias sí, lo que pasa es que es una técnica muy compleja y también es cierto que hay muchos bulos y muchas falsas creencias con respecto a esto. Una de ellas, todo el mundo, por ejemplo, piensa que si te rascas la nariz y te aprietas el cuello, entonces eso es señal de que está mintiendo. Eso es algo que estadísticamente está comprobado, que todo el mundo cree eso.
Pero es que eso es absolutamente falso, no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Los indicadores conductuales de la mentira son otros, por ejemplo, que se te agudiza el tono de la voz, o que las pausas son más largas, o que en lugar de mover más las manos, las mueves menos. Pero claro, entonces, esa doble vertiente que te decía yo como consultor, si a un político me pregunta qué es lo que debe hacer, yo le aconsejaría no te toques la nariz, ni te toques el cuello, si la gente piensa porque que la gente lo va a pensar igual, claro. aunque no tenga ninguna base científica. Si estoy analizando si una persona está mintiendo, por ejemplo, en una rueda de prensa, tendré que observar otros indicadores muy diferentes, ¿no? Bueno, y quizá aprender a comunicarse no verbalmente de una manera más efectiva. Digo, se podría aprender también hablando más en público y aprendiendo desde pequeño a comunicarse de otra manera, no solo la no verbal, sino también la verbal, que también falla, ¿no? Bueno, es que de ahí viene uno de nuestros problemas muy graves, ¿no? Era lo que hablaba al principio, ¿no? El mayor componente de la comunicación en realidad es instintivo y es emocional. Y sin embargo, la mayor parte de nuestra formación y de nuestra educación, pero desde que entramos en infantil, es racional y es memorizar y es todo lógica, matemática. Entonces, al final lo que acabamos es atrofiando nuestras capacidades. Yo explico siempre que en realidad expertos en comportamiento no verbal somos todos, porque lo traemos de nacimiento, es una habilidad que traemos innata. Por ejemplo, este verano estuvo muy de moda la película de las emociones faciales. Bueno, hay 7 emociones que son universales, las traemos en la cara todos y todos ponemos la misma cara para expresar determinadas emociones. ¿Qué ocurre? Que desde pequeño luego nos enseñan a hacer todo lo contrario. No pongas esa cara, no contestes así, no te rías, no llores. Entonces vamos intentando reprimir todas nuestras emociones y luego intentar descifrarlas en la otra persona es muy difícil porque la mayor parte de ellas están ocultas, ¿no? Bueno, pues muy interesante la cuestión. Hablaremos en otra ocasión porque la verdad es que da de sí este asunto de la comunicación no verbal. César Toledo, un placer, como siempre, recibirte aquí. Es el responsable del proyecto análisisnoverbal.com. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Marta.